Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos estén viendo esta presentación. Quienes conformamos este equipo de trabajo son Wendy Valenzuela, estudiante de Ingeniería Civil Geológica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción; Nicolás Sangüesa, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad del Biobío; y quien les habla, Nicole Briones, de igual manera estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales de la UBB Chillán. ¿Cuál será nuestro tema de presentación? Atrás, por favor, de nuevo. Gracias. Hoy le hablaremos de la metodología y estimación del potencial geotérmico de baja entalpía, esta para ser implementar bombas de calor geotérmicas en la ciudad de Chillán, región de Ñuble. Ahora sí, siguiente. Como introducción, sabemos que la gran necesidad de abordar el calentamiento global mediante la utilización de recursos sostenibles y limpios han favorecido el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso de las energías renovables. Entre las energías no convencionales, la geotérmica es una de las que lamentablemente menos se conoce en Chile, y aún así es una de las que posee mayores oportunidades de desarrollo, gracias a su potencial. La tecnología geotérmica permite obtener electricidad, calor o frío. Esto, en lo cual genera niveles muy bajos de contaminación y de gases de efecto invernadero. De todos los países, Chile es uno de los más privilegiados cuando se habla de los beneficios en el aspecto geográfico. Esto repercute directamente en una óptima utilización de la energía geotérmica, ya que a beneficio de Chile nos encontramos en una zona en donde se posee una gran cantidad de volcanes, y esto conlleva a una constante actividad sísmica, lo que beneficia a la geotermia. Como objetivos, el principal sería evaluar técnicamente el potencial y la implementación de sistema geotérmico de baja entalpía. Como dijimos anteriormente, este se implementaría a futuro en distintas zonas de Chillán en la región de Ñuble. Como objetivos tenemos tres, siendo el primero recopilar mediante bibliografías los parámetros condicionantes de la zona de estudio. Dos, analizar comparativamente los tipos de calefacción y combustión en la ciudad de Chillán. Y último y tercero, identificar variables económicas al momento de instalar y operar las bombas de calor. Bueno, como área de estudio, tenemos que nuestra área de estudio corresponde a la ciudad de Chillán, ¿cierto? Que es la capital de la región de Ñuble, la cual está localizada en el territorio continental de Chile. La ciudad de Chillán limita en el norte con las comunas de San Nicolás y San Carlos, al sur con Chillán Viejo, al este con las comunas de Pinto y Coihueco, y al oeste con comunas como Quillón, Portezuelo y Rankin. ¿Ya? En el tema de clima, tenemos que Ñuble está ubicado en el extremo sur del clima mediterráneo, el cual está unido a los problemas de aridez. Dentro de Ñuble encontramos a Chillán, que es la capital regional de Ñuble, como ya lo había nombrado, la cual posee dominancia en el clima templado cálido mediterráneo con estación seca y lluviosa. Ya, a continuación, vamos a presentar los gráficos de temperatura media mensual y anual del periodo 2019-2021, además de de la humedad relativa del medio ambiente, en medias mensuales de la ciudad de Chillán. En la figura 2 nos indica que la máxima temperatura media mensual en ese periodo es en el mes de enero con aproximadamente 21 grados Celsius. Y la mínima es en el mes de julio, perdón, que marcó una temperatura aproximada de 8 grados Celsius. Ya con respecto al gráfico de la figura 3, que habla de la humedad relativa, es el mes con mayor porcentaje de humedad, eh, el cual corresponde al mes de julio, con un porcentaje aproximado de 85% de humedad. Ya lo que podemos ver en ambos gráficos es que en los meses de invierno, en los meses más de más lluvia, ¿cierto? De más frío, presenta menor temperatura y mayor humedad.
Ya, en el tema del análisis comparativo de la contaminación de Chillán, tenemos las estaciones de monitoreo ambiental. Ya, las cuales en Chillán y Chillán Viejo tenemos tres. La primera es Iñaquilamapu, Purén y la Biblioteca de Chillán. De estas tres, solo dos quedan activas y la Biblioteca de Chillán no está activa hasta el momento. Solo Iñaquilamapu y Purén siguen obteniendo datos. ¿Ya? Estas dos estaciones toman datos de material particulado. ¿Qué material particulado? Material particulado PM2.5 y PM10. ¿Ya? ¿Qué quieren decir estos dos nombres, PM2.5 y PM10? Es el tamaño de las partículas. ¿Ya? Este tamaño se mide en micrómetros. Ya, este tamaño, ¿por qué se toma el tamaño de 10 micrómetros y 2.5 micrómetros? Es porque estas partículas son las que más afectan al sistema respiratorio del humano, y es porque al ser inhaladas estas partículas tienen una mayor absorción en el sistema. Ya, este material particulado puede ser emanado por diferentes fuentes, ya como por ejemplo el polvo que está en la calle, ¿ya? También el humo que sale desde los autos o del transporte público o las micros, ¿ya? Que andan en Chillán, pero nosotros nos vamos a enfocar en el material particulado liberado por estufas, ¿ya? En este gráfico mostrado en la figura 4, tenemos diferentes grupos de los cuales nosotros podemos obtener calor para calefaccionar nuestros hogares. ¿Ya? De los cuales en estos grupos los que más se ocupan en la ciudad de Chillán son la madera, carbón y combustible gaseoso en mucha menor medida. ¿Ya? También vemos el querosene, que no está dentro de un grupo, pero que también es muy utilizado aquí en la ciudad de Chillán, pero no es tan beneficioso porque más que nada por su precio y porque continúa subiendo el precio. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a enfocar en la madera, ya que tenemos la tradicional y la mejorada que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Aquí nos muestra en el eje Y la eficiencia térmica de todos estos tipos de combustibles. Ya tenemos la clasificación de la leña según su humedad. Este gráfico de la figura 5 nos muestra en el eje X el porcentaje de humedad y en el eje Y el poder calorífico de la leña. ¿Ya? Mientras más seca esté la leña, mayor va a ser su poder calorífico. Ya tenemos el secador artificial, que vendría siendo la leña mejorada que se veía en el gráfico anterior, y el secado natural es la otra. ¿Ya? En el secado natural podemos llegar hasta 20% de humedad, que sería lo mínimo que le podemos sacar a la leña. Mientras mayor es su poder calorífico, menos leña nosotros necesitamos para calefaccionar nuestro hogar. Si es menor el poder calorífico y mayor la humedad, vamos a necesitar más leña para calefaccionar nuestro hogar. ¿Ya? Vamos a hablar también de recambio de calefactores. El recambio de calefactores eh, es una medida que tomó el gobierno para disminuir los niveles de contaminación en la ciudad de Chillán en los meses de invierno. ¿Ya? Esta medida uno podía optar siempre y cuando contara con una estufa de leña en su casa. ¿Ya? Uno postulaba a este recambio de calefactores y podía optar por diferentes opciones de calefacción, ¿ya? Entre las cuales estaba el pellet. Ya tenemos pellet como novedad, porque aquí en el país y en la ciudad no se veía mucho, ya ahora sí se ve mucho más. Y las ventajas del pellet sobre la leña principalmente son, una de ellas es el almacenamiento, ya porque para el pellet, como viene granulado y en bolsas,
es más fácil guardarlo y se puede guardar dentro de la casa. Ya no como la leña que siempre uno tiene que tener la típica leñera o guardarla afuera, ya porque atrae ratones, ¿cierto? Y otros bichos, como arañas también, por ejemplo. Ya, otra de las ventajas es que el pellet está regulado el porcentaje de humedad que contiene, ya porque las estufas necesitan un pellet con bajo porcentaje de humedad para funcionar bien y para su buena vida útil, ya porque si le echamos un pellet con mayor porcentaje de humedad disminuye el porcentaje, o sea, la vida útil de la estufa. Ya el gasto público respecto al recambio está hecho por la municipalidad, por el Ministerio de Medio Ambiente y por otra entidad que aportó dinero a este recambio de calefactores en el 2021 y 2022. Ya, este gasto público respecto al recambio envuelve cuando le quitan la estufa a leña y le instala la instalación completa de la estufa pellet. Ya la compra de pellet corre por cuenta del usuario de la estufa. Bueno, como marco geotérmico es importante comprender qué es la geotermia. Bueno, la palabra geotermia es de origen griego, donde geo corresponde a tierra y termos calor. Por tanto, la geotermia es el calor de la tierra. Esta es una rama que se emplea sin distinción para distinguir tanto la ciencia que estudia los fenómenos térmicos en el interior de la Tierra y los procesos industriales que intentan explorar el calor para producir energía eléctrica para que pueda ser aprovechado por el ser humano. En el lado derecho de su pantalla se puede ver la estructura interna de la Tierra, la cual es dividida en 4, el núcleo interior, núcleo exterior, manto y corteza. Siguiente, por favor. En la aplicación y tipos de energía geotérmica, bueno, esta va a depender del contenido de calor presente en el fluido termal, es decir, la entalpía, la cual es la cantidad de energía térmica que un fluido u objeto puede intercambiar con el entorno. Hoy en día tengo entendido que no existen aparatos que puedan determinar directamente la entalpía del fluido en el subsuelo, es por esto que se mide la temperatura a través de sondas térmicas. En la figura se muestra la aplicación de las energías geotérmicas con sus rangos de temperatura, donde tenemos que menores a 30 grados Celsius corresponden a muy baja temperatura, la cual puede ser utilizada para calefaccionar, climatizar, pero necesariamente se debe utilizar una bomba de calor. Hablamos de baja temperatura cuando está entre 30 y 90 grados Celsius, donde el contenido de calor es insuficiente para la producción de energía eléctrica, pero, al igual que el anterior, se adecua para calefaccionar. Es útil en edificios, procesos industriales y agrícolas. Desde 90 a 150 grados Celsius tenemos temperaturas medias que permiten la producción de energía eléctrica usando un fluido de intercambiador, que es lo que provee las centrales. Por último, tenemos las altas temperaturas que son consideradas superior a 150 grados Celsius y esta permite transformar directamente el vapor de agua a energías eléctricas. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de uso de la energía geotérmica tenemos la sustentabilidad y el impacto ambiental. Bueno, en la sustentabilidad con relación a la energía geotérmica corresponde a la capacidad de un sistema geotérmico de generar vapor para mantener los niveles de producción durante cientos de años, y estos niveles de producción sustentables dependen de las características locales de los recursos geotérmicos, además de la tecnología que se implemente. En el impacto ambiental, los sistemas de calefacción urbana pueden tener potencial efectos adversos y en ocasiones beneficiosos. En este caso, las bombas de calor sí pueden generar CO2, pero van a depender de la utilización de qué tipo de electricidad utilice. Siguiente, por favor. Bueno, la geotermia de baja entalpía, o denominada por algunos autores como muy baja entalpía o somera, es aquella que podemos utilizar para climatización de viviendas, procesos industriales por medio de bombas de calor geotérmicas. ¿Cómo se relaciona?
Estas se relacionan netamente con la geotermia solar debido a que es el Sol el que calienta la corteza terrestre y consideran que es la fuente de aporte del calor propio del Sol. Siguiente, por favor. Bueno, en los beneficios de la energía de baja entalpía tenemos los medioambientales. Hoy en día, el consumo generalizado de los combustibles fósiles provoca la liberación de CO2. Esto produce emisión de gases que aumentan el efecto invernadero. También es importante señalar que existen otros tipos de gases como el metano, que es producto del gas natural desde línea de distribución. Claramente, como se muestra en la figura 8, tenemos mayor porcentaje el dióxido de carbono y el metano. En la figura 9 se observa la comparación, en la figura 9 se observa la demanda energética para distintos sistemas de calefacción y claramente se ve que la bomba de calor tiene menor demanda energética en comparación de los otros. En la figura 10 es una comparación de la emisión de dióxido de carbono para una vivienda con una familia típica de Europa, en el cual claramente se ve que la bomba de calor es menor a las calderas de petróleo. También tenemos la independencia energética. ¿Por qué? Porque esta energía se extrae directamente del medio ambiente. Es confortable y no inflamable debido a que las operaciones son silenciosas y no requiere una mantención recurrente. Y no son inflamables, dado que esto se obtiene debido a que el calor se obtiene basado en el ciclo termodinámico, dado que al ser sin combustión reduce más la opción de un grave accidente y la mayoría de las bombas de calor utilizan líquidos refrigerantes no inflamables. Rentable, puede haber rentabilidad. Si existiera en Chile una empresa que pueda hacer las maquinarias de las bombas de calor, pero si bien el costo de la instalación de la bomba de calor es elevado, los ahorros logrados a largo plazo permiten obtener un proyecto altamente rentable. Siguiente, por favor. Bueno, las bombas de calor geotérmicas son una de las aplicaciones de las energías renovables que han aumentado el crecimiento en los últimos años. Y estas corresponden a bombas térmicas que puedan calefaccionar o refrigerar un espacio o un fluido de aguas calientes sanitarias. ¿Cómo funciona una bomba de calor? Bueno, desde 1 a 2, el calor que proviene del subsuelo se transfiere al fluido de trabajo por medio del evaporador. Este fluido de trabajo corresponde a un refrigerante que se encuentra en estado líquido saturado y a una temperatura más fría que la fuente geotermal, de forma que existe un flujo de calor hacia él. Este calor evapora y sobrecalienta el refrigerante, aumentando ligeramente su temperatura. De 2 a 3, el fluido de trabajo está en estado gaseoso, con baja presión, baja temperatura. Pasa por un compresor eléctrico, el cual aumenta la presión del refrigerante y por lo tanto sube la temperatura. Y este nuevo producto es el fluido de servicio para el condensador. De 3 a 4, el fluido que distribuirá el calor hacia la vivienda fluye por el condensador debido a que el fluido de trabajo se encuentra a una temperatura mayor que el interior de la vivienda. Es por esto que el fluido de trabajo se transfiere al interior de la vivienda. En este paso, a medida que el fluido de trabajo pierde calor, se va condensando. De 4 a 1, el fluido de trabajo está en estado líquido, presenta alta presión y temperatura, pasa por una válvula de expansión, la cual reduce la presión del fluido de trabajo y en consecuencia baja su temperatura. Finalmente, este líquido de baja temperatura y presión fluye hacia el evaporador, cerrando y comenzando nuevamente el ciclo. Siguiente, por favor. Los sistemas de climatización por medios de bombas de calor geotérmicas se pueden dividir en dos tipos, y estas van a depender de los intercambiadores de calor que puedan ser. Tenemos los intercambiadores cerrados, que solo se utiliza el calor mediante un circuito cerrado con un fluido adecuado para las condiciones climáticas y por lo general es un fluido anticongelante en base a salmuera. Esta clasificación
podemos tener tanto intercambiadores horizontales como intercambiadores verticales. Estos dependerán de las áreas que nosotros tengamos en la superficie predial, se puede decir, donde podamos distinguir horizontal y vertical. Si presentamos mayor área al lado de las viviendas, se usaría horizontal. Si presentamos menor área, serían verticales y necesitaríamos mayor profundidad. Siguiente, por favor. Bueno, en los sistemas de intercambiadores abiertos, esta se caracteriza por aprovechar la energía térmica que es contenida en un agua superficial o subterránea. Es por esto que se deben realizar dos pozos donde se pueda extraer y reinyectar el agua. Por lo general se utiliza en hospitales, edificios o inclusive en sistemas de calefacción distrital. Siguiente, por favor. Para la mantención de una calefacción por geotermia, la verdad tenemos que ver varios temas. Por ejemplo, para la instalación de calefacción requiere de muy poco mantenimiento, pues no se produce proceso de combustión. Claro, o sea, en el ámbito de, por ejemplo, no es como una estufa que hay que limpiarla cada vez que se vuelve la temporada invernal. Esta no requiere ese proceso de mantención. Las sondas subterráneas no precisan de ninguna revisión, ya que al comprobar los niveles de refrigerante pueden saber si estas están dañadas o no. Lo que sí podemos hacer, qué acciones podemos llevar a cabo para el correcto funcionamiento de la calefacción por geotermia, es la limpieza de filtros, la revisión del compresor, inspección de la válvula de expansión, revisión de la bandeja de condensación en caso de que hubiese agua estancada, verificar los niveles de refrigerante, comprobar la existencia de partículas o burbujas, ver el control mecánico de tuberías y llaves y la comprobación del sistema eléctrico. Si todo esto funciona bien, todo nuestro equipo total va a andar bien. Si una de estas falla, podría presentarnos, valga la redundancia, fallas y comenzar a fallar y así disminuir su vida útil. Sin embargo, el beneficio de esta es que la mantención es a largos tiempos, no es recurrente. Siguiente, por favor. Bueno, como tipologías, tenemos que las viviendas se separaron en 9 tipologías distintas. ¿Ya? En la tabla 1 tenemos las 9 tipologías, ¿cierto? Y la superficie en metros cuadrados. En la tabla 2 tenemos la demanda y el potencial agregado, ¿ya? La potencia en megawatt y para cada tipología y la potencia media, ¿cierto? Fue de 194.7 megawatts. Los recursos disponibles en Chillán, como se observa en la tabla 3, existe una gran variedad de recursos energéticos para calefacción en la ciudad de Chillán. Principalmente destaca por su gran porcentaje de disponibilidad la opción solar térmica a través del agua y la energía geotérmica de baja entalpía, que señala la disponibilidad agregada de los recursos en la ciudad de Chillán. La malla cuadriculada de los planos que fueron generados se valoran en 10 rangos de igual tamaño, donde se le asigna el color azul al valor más bajo y el color rojo al valor más alto en kilowatt hora por vivienda. Aquí a modo general tenemos las ventajas y desventajas de algunas energías renovables. Entre las más conocidas está la solar, la eólica, la de biomasa, la hidrógeno, que recién está tomando fuerza, la hidráulica también, que se lleva un tiempo implementando, y la geotermia, que como dijimos en la introducción, es de las más nuevas y menos conocidas, al menos aquí en Chile. En otros países ya se trabaja bastante con ella, lamentablemente en Chile no. Si nos enfocamos en esta precisamente, al igual que todas las energías,
son gratuitas, es limpia e inagotable. Y como dice aquí, tiene menor impacto que las energías fósiles. En general, cualquier energía renovable va a tener menor impacto que los combustibles fósiles, totalmente. Debido a que si es que emite gases de efecto invernadero, su porcentaje es mínimo al lado de lo que emite el combustible. Pero en desventajas, al igual que todas las energías renovables, tenemos problemas de almacenamiento. Y como dijo mi compañera Wendy anteriormente, se requiere igual de espacio, ya sea de forma horizontal o vertical, se requiere espacio. Y lo otro, antiguamente, por ejemplo, la energía solar era cara, pero hoy en día se ha masificado tanto que cada vez es más accesible obtener un termopanel o un panel solar. En cambio, la geotermia sigue siendo muy costosa, sobre todo aquí en Chile, al no ser conocida, es mucho más aún, eh, dificulta su accesibilidad a ella por los temas de costos. Siguiente. Bueno, con respecto al plan regulador comunal, es un instrumento de planificación urbana que es utilizado por los municipios con el objetivo de establecer zonas sobre la zonificación en detalle de los usos de suelos, zonas de usos prohibidos y zonas de uso de protección. Para el estudio que se debe realizar serán considerados del plan regulador comunal el coeficiente de ocupación del suelo, que se muestra en porcentajes, y la superficie predial mínima para ver qué tipo de intercambiadores se debe usar en cada zona. Siguiente, por favor. Bueno, como dije adelante, vamos a empezar a hablar ya de los costos, que es como fundamental en la implementación de las energías, etc. Al menos aquí ya hablaremos del precio, rendimiento y la amortización de la calefacción geotérmica. Que tenemos que el precio total de una instalación por geotermia va a depender de muchos factores. Esto ya va a ser la carga energética de la vivienda, es decir, cuánta calefacción necesitan, la climatología, es decir, el clima o la zona en donde se encuentre esta casa o edificación, estructura, la potencia de la bomba que se va a necesitar, la profundidad y el número de captadores o sondas, más la calidad de los componentes y del fluido caloportador. O sea, es decir, en conjunto todo esto va a ir variando los precios y costos. Siguiente. El precio de la captación. Característica de los colectores o sondas. Existen diferentes tipos de colectores en función de la modalidad de la captación geotérmica, ya que la profundidad, la temperatura y el tipo de material del subsuelo influyen en la elección de las sondas, es decir, en la captación horizontal o vertical. Siguiente. El precio de la captación, que es la perforación y las sondas, esto es del 100%, equivale como entre el 20 y el 30 del total. Esto va a depender si se trata de captación vertical o horizontal, como ya repetimos anteriormente varias veces, o si es una captación abierta o cerrada. También va a depender del tipo de suelo. Aquí dice que pues una captación horizontal en el suelo cuesta en pesos chilenos entre 17.900 y 22.400. Esto es por metro lineal. Y de 27.000 a 31.300 pesos en el resto. Mientras que la captación vertical, la otra era la horizontal, la captación vertical siempre va a superar los 27.000 pesos por metro lineal. Siguiente. Las perforaciones y emplazamiento de las tuberías o sondas. Existen diferentes tipos de perforación geotérmica en función de las características del terreno, es decir, la perforación va a depender netamente de las características que tengamos de dónde se vaya a hacer este trabajo. La perforación geotérmica de terrenos consolidados. Para elegir la técnica de perforación más adecuada al lugar, es necesario tener en cuenta la abrasión, la resistencia, la compresión simple y el grado de la facturación del terreno. Recién en función de eso, se puede elegir uno de los siguientes sistemas. Siguiente. ¿Qué sistemas pueden ser?
por ejemplo, puede ser una perforación por corte, que este es para los terrenos con roca blanda y no abrasiva. En segunda opción tenemos la perforación rotativa, que es para las rocas blandas que están poco fracturadas. Y el martillo neumático, que es para cualquier otro resto de situaciones que no sean las anteriormente nombradas. Siguiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer una perforación, al menos en los terrenos consolidados? Como primer paso es perforar los metros necesarios, todo lo que se necesite. 2. Introducimos la sonda y el tubo de inyección. 3. Se hace el relleno del sondeo con cemento. Y 4. Se hace la perforación de los terrenos inestables y consolidados. Para hacer todos estos sondeos, excavaciones, etc., se necesitan ciertas brocas. Brocas para perforación en terrenos inestables. Por ejemplo, tenemos que la primera broca, que es la broca retráctil o excéntrica, es para la roca muy fracturada. 2, la broca estándar, que es para las arenas y las gravas. Y como última broca es la broca de corte rotativa con fluido de barrido. Esta ya es para arenas, arcillas, rocas blancas y que no sean abrasivas. O sea, rocas blandas y que no sean abrasivas. Siguiente. Ahora vienen los pasos de perforación en terrenos inestables y consolidados. Los otros eran no consolidados. El primero es perforar con revestimiento el terreno inestable. 2. Perforar sin revestimiento el resto de los metros, o sea, es al principio con revestimiento y después no. Introducimos la sonda y el tubo de inyección. Esto se mantiene al igual que el paso anterior. Se rellena el sondeo también con cemento. 5. Extraer el revestimiento. Y por último paso es la perforación geotérmica de terrenos no consolidados nuevamente. Pasos de la perforación de terrenos no consolidados. También perforamos con revestimiento, introducimos la sonda y el tubo de inyección, lo volvemos a rellenar con cemento, extraemos el revestimiento y hacemos una perforación geotérmica de terrenos alternos. Para la perforación en terrenos alternos, también en todas se perfora con revestimiento, al igual que también en todas las anteriores, se introduce la sonda y el tubo de inyección y también se le rellena con cemento. Y por último, al igual que las demás, se extrae el revestimiento. Siguiente. Aquí ya, por ejemplo, el acumulador de agua que se necesita en el caso de la calefacción para el agua va a depender, ya que tenemos dos contenedores de agua. Uno puede ser vitrificado, que es el que tenemos a mano derecha, el blanco, o puede ser uno de acero inoxidable, que es el que está abajo, que es color plateado. Dice que dependiendo del tipo de acumulador, variará su precio. Podemos hablar entre los 1.073.000 pesos para los que son de acero inoxidable. O sea, puede variar entre 1.073.000 y 1.600.000 para los que son de acero inoxidable. Y los que son de vitrificados pueden costar la mitad de esto. Es decir, van a rondear entre el $500.000 de pesos y los 800.000 pesos. Siguiente. Para la mano de obra, ya que todo este tipo de trabajo es súper complejo, la instalación es un factor fundamental, ya que si no queda bien instalado, es como una inversión botada o después habría que invertir nuevamente para remodificar la instalación. Esto igual va a depender del tiempo que los operarios necesiten para llevarla a cabo, ya que no es algo que se haga de un día para otro. Independientemente del terreno, el tiempo para realizar una instalación en una vivienda unifamiliar no suele superar la semana. Claro, si efectivamente no es de un día para otro, esta puede alcanzar los 5 a 7 días de trabajo en terreno. Y esta mano de obra cuesta entre 1.700.000 hasta los 2.700.000. Todos estos precios son relativos. Va a depender de todos los factores que ya nombramos anteriormente. Pero la mano de obra va entre estos rangos. Siguiente. Miren, aquí hay un ejemplo
un presupuesto aproximado, en verdad, es para una vivienda de 170 metros cuadrados. Y aquí dice que por su situación geográfica va a necesitar un requerimiento calorífico de 60 kilowatts por metros cuadrados. Ya. La bomba va a ser de 10 kilowatts, va a costar, eso netamente ya va a costar aproximadamente 9 millones de pesos. El acumulador va a costar 1.430.000. La captación, la cual va a ser vertical y de 200 metros, va a tener un valor de 6.260.000 pesos. La mano de obra estará entre 2.200.000 y el sistema de regulación, que es todo lo eléctrico, va a ser un valor de 715.500 pesos, más las licencias, el papeleo y todo, medio millón de pesos. Y en total todo esto, redondeado y un aproximado, serían 20.100.000 pesos. Esto es lo que saldría aproximadamente para una vivienda de 170 metros cuadrados, toda una instalación de geotermia. Siguiente. Bueno, en los aspectos legales tenemos los intercambiadores cerrados, donde están las bombas de calor de agua subterránea y las bombas de calor de pozo. En el marco regulador no incluye la explotación de energías geotérmicas y todos los proyectos son regulados por la ley número 19.657 sobre las concesiones de energías geotérmicas. En los intercambiadores abiertos tenemos las bombas de calor de aguas subterráneas. Dado que éstas utilizan los recursos hídricos, se debe solicitar derecho de aprovechamiento no consultivo de aguas subterráneas, la DGA. Por lo tanto, este procedimiento dependerá del Código de Aguas de 1981 que regula y norma los procesos que se requieren para esta solicitud. En el lado derecho de su pantalla tenemos todo el proceso paso a paso de la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas. Siguiente, por favor. En la ley geotérmica en Chile dice que en nuestro país no existe, lamentablemente, ninguna ley que esté asociada a la utilización de energía geotérmica, al menos para la climatización. Solo está la ley 19.657, la cual fue publicada en el año 2000, y es la ley sobre concesiones de energía geotérmica, la cual promueve la exploración y explotación de recursos geotérmicos por parte de empresas privadas. Al menos ya hay hincapié sobre esta energía, pero solamente para exploración y explotación, como dije antes, pero no para lo que es para calefacción o climatización en general. Esperemos que a futuro haya una regularización o simplemente o se amplíe más la ley para que se pueda explorar y explotar también en el ámbito para otros tipos de usos que no sea solo para empresas privadas. Bueno, en el marco hidrogeológico se puede ver el mapa geológico de la región de Ñuble, pero nos enfocaremos en la ciudad de Chillán. Bueno, en Chillán tenemos la formación Mininco, la cual está compuesta por afloramientos que comprenden sistemas, o sea, sedimentos fluviales que presentan areniscas, tobáceas, que vienen de macizos de composición volcánica, andesítica, cenizas y también limolitas y conglomerados. En la formación La Montaña está compuesta por rocas volcánicas de composición andesítica como lavas y piroclastos. También tenemos los depósitos no consolidados que dan origen a gravas, gravillas, ripio que se pueden encontrar en barras longitudinales en los ríos. Por otro lado, también se pueden encontrar arenas gruesas que constituyen rellenos en los cauces. Por último, tenemos los granitos indiferenciados, cuales corresponden a los batolitos costeros del sur. Está compuesto por rocas plutónicas como tonalitas, granodioritas y en menor proporción por dioritas, granitos en edades entre el Paleozoico superior y el Triásico inferior. Siguiente, por favor. Bueno, en las unidades hidrogeológicas tenemos las rocas intrusivas y metamórficas, rocas sedimentarias volcanosedimentarias, y depósitos no consolidados. En la ciudad de Chillán presenta mayor
proporción las rocas sedimentarias volcano-sedimentarias. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la hidrología, Chillán está compuesta de varias cuencas y acá en el mapa destacamos las subcuencas. Tenemos Ñuble Alto, Ñuble Bajo, Itata Alto, Itata Medio y Itata Bajo. En la ciudad de Chillán destacan dos subcuencas, estas son la Ñuble Bajo y Itata Medio. En el lado izquierdo se pueden ver la región de Ñuble, donde cuenta con un catastro de 41 pozos, pero este estudio se van a considerar los pozos que están en el área de Chillán y lo más cercano a ella. ¿Qué nos va a entregar este estudio de pozos? Van a ser las coordenadas UTM, la cota, profundidad a nivel estático, además de la estratigrafía de cada pozo. Siguiente, por favor. Bueno, en la clasificación de tipos de suelos, en la región de Ñuble se va a clasificar según el triángulo de clasificación textural de los suelos. En este caso nos enfocamos nuevamente en el área de Chillán, donde claramente se ve en mayor proporción los del grupo del C, o sea, del B al D, donde se clasifican como suelos con moderada infiltración, potencias de media a grande, texturas de franco arenoso, franca, arcillosa, limosa y con drenaje de bueno a moderado. En el grupo C, los suelos de lenta infiltración, potencia de media, pequeña, textura de franco arcillosa, poco drenaje. Suelos en el grupo D son suelos de muy lenta infiltración, de pequeña potencia y horizontales de arcilla, textura arcillosa y drenaje de pobre a malo. ¿Qué quiere decir esto de que tenga drenaje de pobre a malo? Quiere decir que son suelos más arcillosos y limosos, lo que presentan menor permeabilidad en este tipo de suelos. Por ende, hay menor probabilidad de drenaje. Siguiente, por favor. Bueno, en metodología, el primer paso a realizar es obtener la temperatura del subsuelo. Esta temperatura del subsuelo se puede calcular mediante esta función armónica, la cual va a depender de la temperatura medioambiental anual, de la oscilación térmica anual, de la profundidad en metros, del tiempo en días, de la frecuencia angular, la difusión térmica del suelo y la fase. Esta fase va a representar el desfase temporal entre la temperatura del suelo y la temperatura ambiental. También el segundo paso es calcular el coeficiente de rendimiento. El coeficiente de rendimiento va a ser la razón entre el potencial liberado por una bomba de calor y la potencia eléctrica consumida en el proceso en sí. Bueno, también se puede estimar el coeficiente de rendimiento mediante el ciclo de Carnot, que se ajusta con un factor de eficiencia, el que sería alfa. Este va a depender netamente del modelo de la bomba de calor. T-hot corresponde a la temperatura del foco de liberación del calor y T-cold es la temperatura de entrada del evaporador. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la zonificación, para determinar las limitaciones en el área de estudio, se deben definir distintas categorías que se basan en la posibilidad de la instalación de colectores horizontales o bien la climatización distrital. Para determinar la posibilidad de instalar colectores horizontales, se debe recurrir al plan regulador comunal, como se mencionó en diapositivas anteriores, en el cual se va a señalar el coeficiente máximo de ocupación, superficie predial mínima del terreno y el tipo de uso de suelo permitido. Bueno, para determinar el área requerida a efecto de calefaccionar la vivienda, se necesita calcular la potencia calórica que entrega el suelo. Y para esto es importante considerar la extracción de energía máxima por superficie para distintos suelos, como se puede observar en la tabla número 10, la cual nos va a indicar el tipo de suelos secos, suelos cohesivos húmedos,
gravas y arenas saturadas, con sus respectivas energías. Siguiente, por favor. Bueno, las bombas de calor de aguas subterráneas es necesario conocer la distribución de los acuíferos, la profundidad, la dirección del flujo y la potencia hasta la base. Se debe tener también en cuenta el nivel de estático y dinámico, y estos valores se pueden obtener con los estudios de pozo que se mencionaron anteriormente. También para estos cálculos se debe obtener el coeficiente de permeabilidad de Darcy, el cual corresponde a la razón entre la transmisibilidad y el espesor saturado del estrato. También podemos calcular la potencia extraíble del agua subterránea a partir de su caudal, de la densidad, de su capacidad calorífica y su diferencia de temperatura. También se debe determinar la profundidad a perforar para este tipo de bombas, la cual se va a determinar mediante el nivel estático, la variación estacional, el abatimiento y la profundidad de seguridad equivalente a 5 metros. Siguiente, por favor. Bueno, las bombas de calor de pozo es un sistema cerrado de colectores verticales. Esto solo intercambia calor con el sustrato que circula. El CHE es una medida de potencial calórico por metro de perforación de pozos. Se deben calificar los sedimentos para poder asociar la tasa de extracción, que corresponde al CHE, a cada una de las capas que se van a generar. En este caso, ES stop es el espesor total perforado, SHK es la tasa de extracción y ESK va a ser los espesores de cada capa, respectivamente. Siguiente. En los métodos de cálculo para el dimensionamiento de las sondas enterradas de geotermia, tenemos que considerar los siguientes factores. Como dije, estos son todos los que nombré delante, que es la demanda energética de la vivienda, es decir, cuánta calefacción o energía necesita, la ubicación, y en este caso es fundamental los planos de la vivienda para ver la zona en la que está ubicada, más el terreno. Ver también la ubicación, no sé si es para norte, sur, este, oeste. La climatología del lugar, que va de la mano con lo anterior, calor, frío, clima templado, más árido, etc. La geología del emplazamiento, cuál es la capacidad térmica del subsuelo. En base a lo anterior, la capacidad térmica del subsuelo, vamos a determinar cuál es la potencia que vamos a necesitar que sean las bombas de calor de geotermia. Es decir, si puede que para algunos suelos se necesita una bomba con mayor potencia y para otras con menor potencia. Y la viabilidad medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Si en donde nosotros vayamos a implementar este equipo de geotermia va a afectar de alguna u otra manera, de forma negativa, valga la redundancia, al medio ambiente. Es decir, si hay algún tipo de estructura grande como, por ejemplo, un edificio o un hospital que se pueda calefaccionar de esta manera, si este proyecto va a dañar al medio ambiente, pasa a llevar al ecosistema, no va a ser viable y puede que ni siquiera se obtengan los permisos o se descarte por el impacto que pueda generar. Siguiente. Para determinar la demanda energética de una vivienda, tanto de refrigeración como de calefacción, se utilizan software específico de simulación térmica, es decir, ya existen páginas web, existen software, existen sistemas online en donde uno puede simular y con esto determinar la demanda energética que va a necesitar la estructura. Para realizar un buen sondeo es necesario conocer la geología del emplazamiento. Para ello hay que identificar, primero que nada, el tipo de tierra y roca de la zona, conocer la conductividad de esta y la capacidad calorífica volumétrica. Siguiente. A modo de conclusión, sabemos que
como dijimos en la introducción, estamos en una necesidad tremenda de ver cómo enfrentamos el calentamiento global. Esto lo estamos viendo de manera ya empezar a utilizar más energías sustentables, energías limpias, disminuir la utilización de la energía a base de combustibles fósiles como el petróleo. Ya tenemos ejemplos de vehículos que ya funcionan con energía solar, casas sustentables en donde la calefacción puede ser por energía solar, por termopaneles en el caso del agua, empresas que funcionan con energía eólica, hidroeléctricas, etcétera. Tenemos retail, incluso tiendas que tienen, funcionan con energía eólica también. Así que el esfuerzo que se está haciendo para poder llevar al calentamiento global cada día va creciendo, la gente está teniendo más conciencia. La energía geotérmica, al menos la de baja entalpía, es considerada como una tecnología viable, ya que su potencial energético es bastante elevado, es mayor a 10.000 kW por hora. La mejor manera de estimar el potencial geotérmico siempre va a ser realizando ensayos in situ en Chillán, los cuales permitirían conocer la capacidad térmica e hidrológica reales del terreno. Lamentablemente, nuestro estudio es 100% bibliográfico, no hay ningún terreno in situ como tal, así que por ende es más teórico. Para poder tener algo más práctico, como dije, hay que salir a terreno. Un punto importante en este estudio es la ventaja ambiental que presenta un sistema geotérmico frente a otros tipos de sistemas usados para calefacción. Como dijo Nicolás, existe la calefacción por leña, por combustible, etcétera, las cuales son muy dañinas para el medio ambiente debido a los gases de efecto invernadero y que lastiman al planeta. Por ende existe lo nuevo que es el pellet, lo cual no es contaminante y es más sustentable. La climatización por geotermia no produce emisiones de gases contaminantes o de material particulado, ni menos gases de efecto invernadero, lo cual aporta a la descontaminación de la zona saturada. Como también se mencionó anteriormente, en Chillán, como es una zona en donde se contamina bastante por el uso de leña, esto se está como enfrentando gracias a la municipalidad, que se hace el recambio de estufas a combustión lenta por pellet. Lamentablemente, el alto costo de inversión de un sistema geotérmico puede ser una inversión de mediano a largo plazo. Este va entre 4 a 20 años. ¿De qué va a depender esto? Por ejemplo, esto va de la mano con las clases sociales. Si es una casa muy grande, de un espacio de metros cuadrados amplios, va a necesitar más energía geotérmica. Por ende, el gasto que ellos invertían en energía pagando la electricidad común era muy alto, por ende su inversión invirtiendo en geotermia va a ser en menor tiempo. En cambio, una familia de más bajos recursos, más vulnerable, lamentablemente ellos consumen menos energía, por ende la inversión se puede recuperar a 20 años incluso. Por lo que, basado en los factores económicos, al menos en la ciudad de Chillán, la calefacción por geotermia de baja entalpía no sería viable a corto ni mediano plazo, al menos por el momento no. Esto, como ya dijimos, debido a la inversión inicial que hay que tener. Ya sabemos que después de esto ya los gastos van a disminuir enormemente, pero difícilmente una familia promedio de Chillán va a tener los 20 millones aproximados que se necesitan para poder implementar esto. Además de que siempre se va a necesitar un poquito más, excederse de lo que se dice por gastos X. Esa sería nuestra presentación. Así la culminamos. Esperamos les haya gustado, les sirva de algo. Cualquier cosa, toda la información más amplia va a estar en el informe que se envió. La diapositiva y este Power también va a ser enviado a modo explicativo a grandes rasgos, la verdad, pero para información más profunda dejamos la bibliografía adjunta aquí, también en el informe. No sé si algún compañero o compañera tiene algo más que añadir antes de culminar con la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero les sirva igual la información entregada, ya que se puso empeño de parte de nosotros tres para poder entregar un buen informe y una buena presentación. Muchas gracias.